Listo, doctor, adelante. Buenas tardes. A nombre de la Universidad Intercontinental, del Instituto Intercontinental de Misionología y el Observatorio de la Religiosidad Popular, les damos la bienvenida a este conversatorio de religiosidad popular, que en esta ocasión se tratará del tema religiosidad popular en contextos indígenas agrícolas contemporáneos. Es ya nuestra tercera edición de estos conversatorios. Este tercer conversatorio lo dedicaremos a este tema y nos están acompañando nuestras panelistas, la doctora Alicia María Juárez Becerril, la maestra Yuyultzin Pérez Apango y la doctora Alba Patricia Hernández Soc. Cabe mencionar que dentro de los trabajos que se publicaron el año pasado de este observatorio, tuvo lugar una serie de 4 libros de los primeros 5 años de vida de nuestro Observatorio de la Religiosidad Popular. El segundo volumen de esa serie está dedicado precisamente al tema que hoy nos congrega en este conversatorio, religiosidad popular en contextos indígenas mexicanos, y he colocado en el chat la liga para las personas que nos estén escuchando y que estén interesados en acceder al libro. Pues ahí con esa liga pueden acceder a este material donde las panelistas que hoy nos acompañan y un servidor participamos como coautores, ¿no? dentro de este volumen. Entonces, voy a presentar debidamente a nuestras integrantes del panel. En primer lugar, la doctora Alicia María Juárez Becerril, quien es investigadora huésped por estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, de la Unidad de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT, profesora del Sistema de Universidad Abierta y de Educación a Distancia en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctora y maestra en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, autora de 2 libros, algunos capítulos y algunos artículos relacionados con temas sobre cosmovisión, ritualidad y meteorología indígena de las comunidades mesoamericanas actuales. Bienvenida, doctora Alicia. También está con nosotros la doctora Gracias. Alba Patricia Hernández Soc, quien es doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, titulada con mención honorífica y recomendación de publicación de tesis con el trabajo titulado Territorio, Tiempo y Ritualidad entre los pueblos mayas de Guatemala, diálogo histórico, cultural y social. Es profesora titular de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesora en la Universidad Abierta y a Distancia de México en la carrera de Desarrollo Comunitario. Actualmente realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el tema de investigación desplazamiento forzado interno en Guerrero. Colaboró como investigadora en el Programa Nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México, en el INA, con el tema Pueblos Indígenas y Procesos Socioambientales, Percepciones y Prácticas. Es miembro fundador del Observatorio Intercontinental de la Religiosidad Popular, que preside la Universidad Intercontinental. Su línea de especialidad, religiosidad maya quiché y maya ixil de Guatemala. Autora de artículos en libros y revistas especializadas y de divulgación. Ella actualmente es coordinadora del posgrado en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bienvenida, doctora Alba. Gracias, Ramiro. Buenas tardes a todos. Gracias. Y la maestra Yuyultzin Pérez Apango, quien es licenciada en Historia por la Universidad Veracruzana. Actualmente, terminó la maestría en Estudios Mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la línea de Historia y Antropología de los Pueblos Originarios.
Ha participado en distintos proyectos de investigación sobre el tema de cosmovisión, ritual y música en la Huasteca veracruzana. Realizó una estancia de investigación en el Departamento de Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Granada, España. Ha sido ponente en distintos coloquios, festivales, seminarios y congresos sobre su línea de estudio. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Ramiro. Un gusto estar con todos. Gracias. Pues ahora la dinámica, igual que en veces anteriores, vamos a tener 4 preguntas eje que pueden funcionar como un guión para iniciar y con la libertad de, ya adentrados en la discusión, poder interrumpir el orden e intervenir en el momento en que consideraran necesario, de acuerdo a lo que vayan planteando los otros panelistas. Entonces, para empezar, mencionaré la primera pregunta e iremos dándoles la palabra en el orden que las presenté y así seguiremos avanzando con la libertad de que cuando haya que intervenir, por favor, lo pueden hacer. ¿Cuál es su interpretación de los fenómenos religiosos populares que pueden observarse en contextos campesinos indígenas contemporáneos? Adelante, doctora Alicia, por favor. Bien, muchísimas gracias. Agradezco estos espacios de reflexión. Y bueno, pues contestando a la pregunta, me voy a permitir compartir algunas imágenes para poder contextualizar y hablar un poquito sobre el trabajo también que he realizado y que de alguna manera, si ahí ya se ve la pantalla. Bien. Se está viendo la imagen, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es mi interpretación de los fenómenos religiosos populares que pueden observarse en contextos campesinos indígenas contemporáneos? Los fenómenos religiosos populares que vemos en los contextos campesinos demuestran sin duda memoria cultural e historia. Aunado a ello, algunos elementos particulares nos remiten a una identidad, a una pertenencia, a un apego. Ahora bien, el contexto indígena contemporáneo es muy peculiar, es decir, bajo una reelaboración simbólica y los procesos de larga duración, sigue habiendo elementos característicos que, si bien no son estáticos, se van adecuando a un tiempo y un espacio. Yo, por ejemplo, en la línea de investigación a la que me adscribo, la meteorología indígena o etnometeorología, el ciclo agrícola es el punto de partida porque conlleva pedir los buenos temporales para que se den las semillas primigenias. Y el pedir un buen temporal, a su vez, nos remite a acciones rituales como pedir la lluvia, y en ellas, omisión de granizo, un viento idóneo, nula sequía. Todo ello se concreta mediante la colocación de ofrendas hacia las divinidades populares. Estas últimas son de gran espectro y podemos encontrar en la misma percepción a los santos, a las vírgenes, a los aires, a don Gregorio Popocatépetl, a doña Rosita Iztaccíhuatl, entre otras diversas entidades, las cuales conviven sin problema con los humanos para establecer una reciprocidad. Otro punto es el paisaje. Las comunidades hacen uso del espacio natural para llevar a cabo sus prácticas rituales. Las fechas más importantes para estos ritos agrícolas dirigidos por los especialistas rituales son el Día de la Santa Cruz, el 3 de mayo, cuando se abre el temporal, y el Día de Muertos, el 2 de noviembre, cuando este ciclo se cierra. Pero no podemos olvidar el 2 de febrero de la bendición de las semillas y el 15 de agosto, que también forman parte del ciclo agrícola. Debemos dejar en claro que los contextos campesinos indígenas contemporáneos son diversos, es decir, no son de un solo tipo o de una manera. Cada uno tiene su singularidad a partir de su geografía, su relación con el clima y, por supuesto, con su historia local. Entonces, bueno, me permito con esa respuesta plantear mi interpretación. Muchas gracias. Y dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias, doctora Alicia. Pues, doctora Alba, adelante, por favor.
A ver, ¿sí me escuchó? Sí. Ahora, pues buenas tardes. Primero, buenas tardes a todos. Quién sabe dónde están. Y todo es tan virtual ahora que bueno. Eso también ha posibilitado que mucha gente tengamos más espacios o gente se pueda conectar más, ¿no? A estos espacios que a veces son un poco restringidos. Bueno, y gracias Ramiro por la invitación. Gracias a las compañeras que hoy nos acompañan, que de alguna forma ya hemos participado en varias mesas conjuntas, ¿no? Y eso siempre es muy bueno. Bueno, para empezar, a mí me gustaría retomar algunos puntos de los que habló Alicia y poniendo énfasis en que, en efecto, cuando hablamos de fenómenos religiosos campesinos actuales, no podríamos hablarlos como un solo fenómeno, ¿no? O como una sola forma en cómo estas relaciones se establecen. Por ejemplo, podríamos tal vez tener unos conectores, unas líneas generales que pudieran articular este pensamiento. Una, estaríamos hablando de con población campesina sin acceso a, por ejemplo, tractores o materiales que pudiesen tener todo el tiempo irrigación, ¿no? en sus cosechas o en su agricultura, y eso hace que dependan del temporal de secas y de lluvias, ¿no? Otra situación que a mí me gustaría recalcar y que ya lo dijo Ali, es esta cuestión del clima, la historia local, pero también la cuestión de la pertenencia de la tierra en cuanto al acceso o no. Entonces, ¿por qué hablo primero de esto? Porque la religiosidad o las formas en cómo se expresan estas manifestaciones religiosas están imbrincadas con todo ello. No es solamente lo ritual puesto ahí, sino cómo ese ritual está expresando todas estas otras características, como también existe una diferenciación dentro de estas manifestaciones religiosas, por ejemplo, en la labor de las mujeres, en la labor de los hombres, quién prepara, quién da de comer, quién viste al santo, quién no lo viste. Estas separaciones también nos hablan de una organización al interior de las comunidades, pero también cómo es que estas comunidades se refuncionalizan para entender esto que nosotros podríamos verlo como un fenómeno religioso actual, ¿no? También quisiera apuntar aquí que estos fenómenos religiosos actuales no están desligados de procesos políticos, es decir, con el arribo de megaproyectos, con el arribo, por ejemplo, de las semillas transgénico, cómo esto ha impactado también para que las comunidades pongan en marcha o detonen un montón de elementos centrales que se expresan también dentro de la religiosidad, ¿no? Hay conflictos territoriales en los pueblos por los megaproyectos y los santos cumplen funciones específicas en estas, ¿no? Hay santos buenos, hay santos que se unen a las resistencias, hay santos que pertenecen a los opositores. Esto me parece sumamente interesante. Es necesario que justo lo que veíamos, estas expresiones religiosas de largo alcance, de largo aliento, se están mostrando y se articulan con fenómenos actuales y cómo es que los pueblos, a partir de eso, los interpretan y son intermediadores en todas estas situaciones, ¿no? Entonces, sí me parece que es necesario no aclarar o dejar muy en concreto que no estamos hablando de un solo fenómeno, que estamos hablando de múltiples situaciones que están puestas ahí en la cuestión de las expresiones religiosas, ¿no? Hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias, doctora. Bueno, maestra Yuyulsin, adelante. Pues muchas gracias Ramiro, Alicia, Alba, por compartir esta mesa de discusión. Un saludo a todos los que nos están sintonizando, viendo en esta transmisión. Y bueno, en relación con lo que comenta Alicia y Alba, yo quisiera también añadir que dentro de esta interpretación de los fenómenos religiosos populares en contextos campesinos, indígenas de nuestro México actual, contemporáneo, creo que también se tienen que tener en cuenta estos cambios de sentido en relación, por ejemplo, con los sentidos agrícolas o de los ciclos agrícolas, los usos agrícolas que hace el campesinado, en relación, por ejemplo, con que ya no se siembra para el autoconsumo,
sino que me he dado cuenta en mi experiencia en campo, en la Huasteca veracruzana, que estos sentidos van cambiando, porque la gente ahora lo que ha comenzado a hacer, también en relación con estos megaproyectos, pues un tanto con tintes políticos, como mencionaba la doctora Alba, la gente siembra, pero siembra para vender y para poder comprar productos a las tiendas en relación, pues no sé, con las tiendas de Iconza, etcétera, que hay subsidiadas también por el gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas nuevas formas o nuevos sentidos en relación con las prácticas agrícolas también se interpretan y se reinterpretan en estos fenómenos religiosos populares. En otro elemento también importante a considerar dentro de estos fenómenos, creo que es la emergencia o el surgimiento de nuevas religiosidades, nuevas devociones que están llegando a los pueblos originarios y que están tomando un sentido quizás distinto que en los lugares de origen, y que entonces están resemantizando estas cuestiones simbólicas en los pueblos originarios. Un ejemplo, entre muchos otros, es el uso, por ejemplo, de elementos de tipo esotéricos en los rituales de petición de lluvias, en los rituales agrícolas para el temporal, en los rituales terapéuticos, y también, por ejemplo, el culto que he encontrado acá en la Huasteca, el culto a la Santa Muerte, ¿no? Que también va tomando un lugar importante al crecer, por ejemplo, al fundarse una serie de capillas que, aunque ya no están relacionadas con elementos agrícolas, pero también forman y entran a formar parte de este escenario, de este panorama de los fenómenos religiosos populares, porque al final de cuentas van tejiendo no nada más la cuestión simbólica, sino gente que forma parte o que asiste, que es parte de las comunidades indígenas y que forman parte de estas comunidades que realizan los rituales de petición de lluvias, de temporal, etcétera, también asisten a estos cultos devocionales y forman parte, pues, de todo este sistema de creencias, ¿no? En ese sentido, creo que los fenómenos religiosos nos permiten, pues, ver estos procesos de cambio, estos procesos dinámicos y sobre todo pensar que en estos procesos o en estos fenómenos es muchísimo más evidente que a partir de otros, ¿no? Porque estamos viendo la emergencia constante y la dinámica constante de los pueblos campesinos e indígenas del México. Muchas gracias. Sí, definitivamente son contextos complejos, ¿no? Me uno a lo que señalaba la doctora Alba, tal vez el pecado original en territorio mesoamericano o en territorio indígena americano en general ha sido la uniformidad de hablar de todo lo indígena como igual, ¿no? Y todo lo indígena se considera igual, y claro que no estamos posicionados en ello. Sabemos de las diferencias locales, nos consta, y nuestro trabajo de campo da cuenta de esas diferencias, pero hay puntos en común, hay contextos, procesos sociales compartidos que dan ciertas notas comunes, y también es algo que queremos destacar. Y bueno, lo que señalaba Yuyulsin al final, pues definitivamente la religiosidad popular tiene una vocación incluyente, ¿verdad? Trabaja la disyuntiva, por supuesto, cuando ve amenazada la identidad local, y entonces pondrá o interpondrá esto o lo otro, y la confrontación de lo ajeno en contraposición a lo propio. Pero cuando no está amenazada digamos, su identidad, como que es muy conjuntiva más que disyuntiva, ¿no? Integra, tiene una vocación incluyente, y se integra la Santa Muerte, y se integran novedades, y se integran
muchas series de elementos de matrices culturales muy diversas, como dijera Luis Millones, en un mestizaje que nunca termina, ¿no? Es un mestizaje que jamás termina. Muy bien, pues pasemos a la siguiente pregunta. Desde su perspectiva, ¿qué define a una expresión religiosa como religiosidad popular? Parece una pregunta simple, pero tiene su complejidad, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el quid de la cuestión para que podamos hablar de una expresión de religiosidad popular y no otra cosa dentro del ámbito de la oficialidad o dentro de otra cosa religiosa como una secta o algo? Entonces, adelante, empezamos otra vez. Doctora Alicia, por favor. Sí, muchas gracias. Yo me quedé pensando, reflexionando, pues en esta interrogante, porque ¿qué puede definir una expresión religiosa e irnos a una religiosidad popular? Yo me quedé pensando en mis clases cuando tomé con la doctora Broda y que nos llevó al doctor Félix Báez y hablar un poco de, bueno, cómo entiende la propia gente en contextos campesinos, en este caso, su propia religiosidad, ¿no? Cómo es que ellos la escriben y se apropian y se manifiesta en distintas acciones, independientemente de esta forma pendular con una iglesia católica hegemónica, cómo ellos van a realizar prácticas. Y bueno, yo me permito, preparé una serie otra vez de imágenes, pues que van un poco contextualizando lo que voy comentando. Me permito compartir, muchas gracias. A ver, esta. Listo, ahí se ve, ¿verdad? Bien. Bueno, yo creo que desde el momento que los actores sociales son los principales protagonistas y responsables de sus acciones, en el sentido que expresan de forma libre, en tanto colectividad, la relación que tienen con sus actos de fe. En particular, pues con las divinidades. Por ejemplo, el acto de las ofrendas, que me quedé reflexionando, es una expresión religiosa, pero ofrendar a los volcanes, a las montañas, al cerro, a la sirena, a los aires, como un acto de devoción y de reciprocidad, es una manifestación de la religiosidad popular. Incluso, pues los objetos dependen del tipo de divinidad. En el trabajo de campo que he establecido en las distintas comunidades, se ofrecen dulces si son aires porque son vistos como niños. Entonces se ofrecen dulces, se ofrecen juguetes y se ofrece una serie de cosas que contextualizan hacia quién están dirigidas estas ofrendas. Ropa interior, coqueta si es para la volcana Rosita, fajas y peines si es para la volcán La Malinche. Entonces a lo que voy es que esta expresión religiosa, ya cuando le damos esta connotación de un vínculo que también requiere reciprocidad y que requiere de alguna manera una solicitud específica hacia las divinidades, me queda claro que en el trabajo cercano que he hecho es parte de la religiosidad popular. Pero incluso también con los santos, el hecho de ofrendarles la comida, la misma que come el pueblo en su fiesta o incluso la mejor, hacerlos presentes de los frutos de la tierra. Y bueno, si está ahorita esta imagen muy de moda, no sé si está ahorita la imagen de los niños Dios con su tapabocas. ¿No está pasando esa? ¿Esta? ¿Ahora sí? ¿No? Oh. Perdón, es por el hecho de estar en la tecnología. Ay, no le he dado a avanzar, perdón. Bueno, estas eran las que quería poner un poco, que les hablaba de las ofrendas y de la ropa, y esta de los alimentos que la gente también le da a los santos. Y bueno, esta que podemos hablar hoy en día es un tema del cual es necesario nuestra reflexión y que, como les comento, hacerlos presentes de las necesidades, ponerles un cubrebocas en estos momentos de pandemia es una expresión religiosa que se define como religiosidad popular, ¿no? También quisiera abordar en estos comentarios,
aquí ya se salió un poco de cuadro, el hecho de los exvotos, eso también es fundamental. ¿Cómo es que el exvoto, como la forma de agradecer a una divinidad, es una expresión religiosa, pero cuando este exvoto va más allá de agradecer salud y mantenimiento y prosperidad, sino que además se agradece otra clase de cosas, como en este caso tenemos un exvoto muy particular de una nuera que está harta de su suegra y que realmente aquí le quiere dar una golpiza porque es metiche y porque también ha generado algunos problemas. ¿Cómo es que le pide al niño cieguito pues que el marido nunca se enteró? Entonces, bueno, eso también son actos de religiosidad popular que vale la pena reflexionarlos, ¿no? Entonces, son múltiples las expresiones que podemos nosotros encontrar en este trabajo de campo y que nos permite, de alguna manera, hacer esta reflexión, ¿no? Entonces, es como lo que de forma inmediata nosotros tenemos a la mano y que vale la pena adentrarnos en cada una de estas especificidades que podemos encontrar. Gracias. Gracias, doctora Alicia. Pues adelante, doctora Alba, la escuchamos. A ver, sí, yo coincido con Ali cuando yo leí esta pregunta, dije, esta pregunta es muy cortita, pero es muy capciosa. Entonces, porque invita mucho a reflexionar desde dónde estamos entendiendo la pureza de las prácticas religiosas, ¿no? ¿Quién autoriza para que esas prácticas sean vistas como no prácticas religiosas, que tengan la connotación de lo popular, ¿no? Estamos entendiendo también lo popular como no como una cuestión despectiva. A mí me parece que no es por ahí, sino más bien cómo es que los pueblos lo entienden. Cuando uno va a un pueblo y puede ver todas estas, algunos de estos ejemplos que mencionaba Ali u otros más, ¿no? Surge para aquellos que nos acercamos a estos fenómenos la misma pregunta: ¿qué es lo que está frente a nosotros, no? En efecto, a una persona no se le podría preguntar si esto es puro o no es puro, o si está o no acercado a la ortodoxia, o cómo es que lo maneja la propia iglesia, si lo sanciona o no lo sanciona. Finalmente, el cura en muchas comunidades pues es un personaje más de la comunidad, pero no necesariamente es quien dicta cómo se tienen que realizar las celebraciones o no. Si un cura a veces quiere imponer cómo es lo correcto, si no lo hace de buena forma o no entiende cómo es la relación con la comunidad, pues básicamente es expulsado de ella, ¿no? Entonces, a mí me parece que es sumamente interesante también como preguntarnos cómo es que existen a mí me parece que existe también una diferencia entre lo piadoso y devocional, algo que tú siempre señalaste, Ramiro, ¿no? Aquí no estamos frente a una devoción solo pidiéndole y nada, sino existen dentro de los santos este mundo tan complejo de reciprocidades, de enojos, de solicitudes, de, como lo que les había dicho, puede participar también dentro de defensa, de movimientos de defensa territorial, etc., ¿no? O sea, están ahí presentes. El que nosotros, creo que más bien es como a partir de los textos que han sido escritos por la ortodoxia católica, es que nosotros podríamos hacer como este diálogo con lo popular y de ahí expresarlo, pero me parece también que es importante que dentro de lo popular nos preguntemos con qué otras o con qué otros actores es que se relaciona e interactúa esta manifestación popular o estas manifestaciones religiosas, ¿no? Por ejemplo, con lo que mencionaba Ali, con lo de la salud y enfermedad, seguramente van a haber muchos niños 2 de febrero COVID, ¿no? Porque responden a eso. También van a venir, por ejemplo, cómo se ven, cómo es que hay nuevos nombres, ¿no? O lo que decía Yuyutzin hace ratito, cómo algunos santos empiezan a tener mayor importancia, por ejemplo, el de la muerte o el de San Charbel, otros santos que están cumpliendo funciones específicas. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo al interior socialmente hablando que hace que estas expresiones cobren
que se muestren, que estén ahí presentes, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, viendo esto con el trabajo de campo que he realizado, justo pienso en cómo existe una entidad que es Chicomezochitl en Veracruz, ¿no? Y que está aparejado a los santos católicos, pero es el niño maíz y está ahí, ¿no? Esta manifestación de lo comunitario, de la religiosidad comunitaria o popular, creo que es una ventana sumamente interesante, rica, porque nos permite analizar otros fenómenos y concatenarlos con otros para que los religiosos son como vasos comunicantes en los que nos están expresando esa forma de entender el mundo, esa forma de relacionarse con el mundo, y a partir de eso se expresa eso que nosotros ya vemos como una expresión religiosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejaría. Muchas gracias, doctora Alba. Y maestra Yuyulsin, por favor, adelante. Gracias. Voy a permitirme también compartir pantalla para compartirles algunas imágenes del trabajo de campo y así poder entender, bueno, explicarles con mayor claridad en relación con esta pregunta. No sé si ahí se ven. Bueno, retomando un poco lo que comentaba Alicia, ¿no? Que desde esta perspectiva, ¿qué es lo que define una expresión religiosa como parte de la religiosidad popular? Creo que un elemento importante es que la religiosidad popular expresa estas necesidades sociales, que siempre están articuladas a las necesidades personales, ¿no? Y que también, como lo comentaba la doctora Alba, este sentido comunitario creo que es lo que da, sin duda, la esencia de qué es una religiosidad popular. En el caso de la Huasteca, que es el caso que conozco más de cerca, estas figuras de poder, estas relaciones entre lo indígena y la Iglesia Católica se han dado con una peculiar historia, y en este caso los especialistas han sido los que han tomado en muchos lugares el poder de ellos demostrar y expresar, realizar, practicar sus rituales como parte de esta religiosidad popular, uniendo una serie de elementos a los que ellos dan mucha importancia, como ya lo mencionaba la doctora Patricia, el Chicomezochitl, las deidades, a partir de las representaciones que son los Amatlatecme, las antiguas, que en muchos casos están vinculados estrechamente con los santos católicos, ¿no? Y que en ese sentido esta relación a veces, un tanto, en algunos lugares suele ser una relación horizontal, pero en algunos otros también suele ser una relación vertical entre que los mismos actores sociales, los mismos campesinos establecen en relación con estas entidades divinas, llámense santos, llámense deidades, pero que están articulando toda esta visión del mundo en la que ellos representan, por supuesto, esta religiosidad popular. Sin duda, creo que algo que definiría completamente una expresión de la religiosidad popular, creo que es el sentido personal interrelacionado con el social, que hay de por medio un sistema de reciprocidad. En la Huasteca le llaman Tlapalehuili, que es una especie de ayuda mutua, pero sobre todo creo que un elemento muy, muy, muy importante es esta cuestión social que está ligada a los medios de
de dar para recibir, de dar ofrendas a partir de las ofrendas, y para poder recibir una serie de favores o de bendiciones que se van a traducir no nada más en el plano individual, sino en el plano social, en la cuestión agrícola, ya sea para que la vendan o para que la consuman, ¿no? Entonces, creo que para cerrar la idea, estas expresiones sin duda tienen el sentido, que la cuestión que definiría esto sería el sentido individual social y estas cuestiones, estos sentidos de reciprocidad que están articulados a este binomio. Gracias, maestra Yuyulsin. Miren, pues me quedé pensando, sí, como decía la doctora Alicia, yo también recuerdo con nostalgia aquellas clases con la doctora Broda, que siempre se esforzó por traernos investigadores de primer nivel a compartir con nosotros seminarios rápidos de unos días o una semana a lo mucho, y el doctor Félix Weiss siempre, pues siempre estuvo ahí impulsándonos también ya una vez terminando, ¿no? Con los trabajos que realizábamos en estos temas. Y yo creo que uno de sus principales aportes ha sido precisamente esa insistencia en que tenemos que tomar en cuenta en la definición del fenómeno religioso popular su unión con el contrario, esa unión tensa, dialéctica, hostil a veces tan cercana que parecieran ser la misma cosa, a veces tan lejana que no se explica uno por qué no se rompe el hilo, pero al fin y al cabo en interacción social sin salir disparados uno del otro, ¿no? Eso es algo muy interesante, sobre todo para el caso de México, Guatemala, Honduras, o sea, lugares que compartimos esta historia donde hubo una colonización y un peso de imposición que no pudieron sacudirse los pueblos nativos y tuvieron que aprender a negociar o a vivir de otra forma estas nuevas realidades. Miren, la siguiente pregunta la quiero hacer en consonancia también con un comentario o una pregunta que nos hacen abiertamente en el chat. Nos está acompañando dentro de los espectadores Gustavo Ruiz, el maestro Gustavo Ruiz. Él es también miembro de este observatorio. Entregó también un libro para ser publicado por la Universidad Intercontinental como parte de los trabajos del observatorio, y es acerca del maíz, ¿no? El maíz como bien cultural. Y entonces algo ya había mencionado la doctora Alba hace rato. Quisiera leer su pregunta y luego leer la pregunta siguiente, y al darles la palabra, si pudieran contemplar ambas. Él dice, me gustaría preguntar en qué medida la política ambiental y la inserción de los transgénicos, algo que ya había comentado la doctora Alba hace rato, a nivel nacional ha repercutido en la religiosidad popular. Yo creo que es una pregunta muy legítima y que no todos ven. Digo, ya es un logro que esto se vea porque mucha gente no lo ve. Y entonces, yo creo que va en consonancia con la pregunta que ya teníamos planeada. ¿Qué está en juego a nivel social en estas expresiones religiosas populares indígenas? ¿Sí? O sea, me parece que es mucho más que un mero capricho, que una mera costumbre que se lleva por inercia. Hay mucho más implícito a nivel social en esto. Entonces, pues adelante, por favor, iniciamos otra ronda. ¿Qué está en juego a nivel social en estas expresiones religiosas populares indígenas? Y si hubiera algo que decir de lo que nos pregunta Gustavo Ruiz acerca de estas novedades, estas intromisiones, estas nuevas imposiciones en el campo, ¿qué repercusiones tienen en esta expresión de religiosidad popular? Adelante, doctora Alicia, por favor. Bueno, si yo pudiera contestar como a nivel general, no me voy a centrar un poco en la política ambiental, sino en el tema
del cambio climático, por ejemplo, que también ha sido como muy importante y que se han generado políticas ambientales. ¿Cómo ha trastocado un poco la religiosidad popular? Bueno, pues primero que nada agradezco la pregunta y sí saber que las comunidades campesinas de ascendencia indígena no están exentas de todos estos fenómenos, ¿no? No están exentas de todo de esta globalización, no están exentas de todo lo que sucede, por supuesto. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Y bueno, la parte en que me puedo yo acercar es a través de su ritualidad. Entonces, han cambiado hasta cierto punto la práctica ritual. ¿En qué sentido? A veces se cambian algunos elementos de las ofrendas, quizá para tener más potencialidad en tener algunos efectos que pudieran para ellos dentro de alguna forma incidir en cómo ellos siguen haciendo sus prácticas y la efectividad que ellos quieren y desean lograr. Entonces, hay algunos objetos, por ejemplo, que de repente piden bebida color negra y ya vemos a Pepsi, ya vemos a la Coca-Cola, ya vemos, en lugar de los muñecos, vemos a Barbie y a Ken, y estoy haciendo una serie de publicidad a marcas y cosas que de repente las comunidades han adaptado para tener cierta eficacia. Y bueno, con esto del cambio climático hay rituales que se tienen que adelantar para que para que venga la lluvia, porque ya hay un proceso de sequía, o rituales que se tienen que atrasar porque los tiempos climáticos también van marcando la pauta. Entonces, eso es como pudiera impactar dentro de esta ritualidad, ¿no? Es como lo que he vivido en el trabajo de campo. Y bueno, ¿qué está en juego? Pues por supuesto, como dice Ramiro, hay muchísimas cosas detrás de todo esto. Una identidad, la pertenencia al territorio, y vuelvo otra vez, la memoria cultural está detrás, la historia. En cada una de estas expresiones se asume una religiosidad a partir de cómo la han suscrito y entendido los grupos campesinos, un producto del devenir histórico, la cosmovisión, la relación pendular con los grupos hegemónicos. Estas prácticas populares de las comunidades indígenas y campesinas implican también juegos de poder, como ya lo había señalado la doctora Patti, siempre en conflicto, en negociación, en un reajuste. Hay que tomar en cuenta estos dos contextos pendulares en los que se mueve la religiosidad. Interactúa con el marco canónico y abarca los complejos etnoculturales que sustentan estos acomodamientos o resistencias de las comunidades indígenas. Todo eso pues está en juego y vale la pena poner esa sensibilidad hacia lo que están viviendo en nuestros trabajos y ellas mismas, por supuesto, como punto de reflexión. Gracias. Gracias por su participación, doctora Alicia. Ahora escuchamos a la doctora Alba Patricia, ¿sí? Ahora yo voy a compartir pantalla. Nos fuimos turnando para no saturarlos. A ver, ¿sí me ven? Yo la verdad es que quedé tan enamorada de la Huasteca que tengo esta foto fue un ritual hacia Chicomeso. Quiero dar respuesta a estas dos preguntas que de alguna forma se interrelacionan a partir de un ejemplo claro. Aquí lo que nosotros podemos ver son el Chicomesochitl, ¿no? Que son las mazorcas vestidas, son hombre, niño o niña maíz, ¿no? Con sus collares, vestidas de hombres o de mujeres, de acuerdo a los nahuas, ¿no? Y aquí estamos sobre un cerro sagrado para ellos. Estas prácticas se llevan de acuerdo al 3 de mayo y otras fechas que ya ha mencionado Alicia. Y aquí vemos la presencia de los santos católicos y dentro del baúl está Chicomesochitl, ¿no? Con sus múltiples atuendos y los otros Chicomesochitl que ya les han seguido. Y se guardan ahí porque estos, aparte de ser objetos sagrados, también son la construcción de memoria, es decir, quién tejió esto, quién regaló aquello, por qué lo regaló, quién es la persona que bailó, no por el hecho de nombrarla, sino por lo que representa dentro de la comunidad. Y
Los alimentos también cumplen con una función específica, no se les pone sal, no se les pone sal, si son solamente hervidos, etc., etc. Y justo cuando se va a los cerros existe un especialista ritual que en diferentes, bueno, en algunas comunidades tienen, bueno, todos tienen diferentes nombres dependiendo del grupo lingüístico al que se habla, ¿no? Pero estos generan potencias, algo que había dicho ya Ali, ¿no? Y estos se llevan los malos aires, traen los buenos aires, la lluvia, alejan el temporal de granizo y demás. Y estos también se hace un tipo de bendición para que la familia o la gente que haya subido al cerro se pueda llevar los granos bendecidos para cuando se hace las primeras siembras, ¿no? Y después de hacer esa celebración en su comunidad, hay que ir a un cerro específico donde van todas las otras comunidades nahuas, ¿no? A pedir nuevamente por el temporal. Y encima de los cerros, o en este cerro en específico, pues hay una cruz grande, va el sacerdote católico y se llena de alimentos. Bien, después de que he dicho lo anterior, justo cómo es que estas cuestiones, ¿no?, impactan en las comunidades, como por ejemplo podríamos pensar en el arribo de los transgénicos a estas comunidades. ¿Qué es lo que se pierde ahí? ¿Cómo lo entenderían las comunidades? Este ha sido un tema que a mí me interesa mucho porque, por ejemplo, veíamos la importancia del maíz como alimento sagrado, pero alrededor de ello toda esta articulación social. En una comunidad nahua, en Tetecahualco, Hidalgo, la gente me decía ¿qué es lo que pasa con los transgénicos? ¿Qué es lo que sucedería, por ejemplo, con Chicomezochitl? Para ellos, Chicomezochitl desaparecería. Si desaparece Chicomezochitl, todo esto que estamos viendo ahorita desaparecería. ¿Por qué? Porque el transgénico no tiene esencia, no tiene corazón, ¿no? Y el maíz tiene corazón. Cuando se hacen estos rituales, lo que se hace es transmitir a partir de cierta identificación de maíces que se puedan estar con los otros y así el espacio se sacraliza, ¿no? Cumple con una función. Ese es el problema del arribo de los transgénicos. Ese es el problema, por ejemplo, si en este cerro que yo les presenté hace ratito, llegara a una minería, por ejemplo. ¿Qué pasaría ahí, no? ¿Cómo se destruye ese mundo? Frente a ese fenómeno actual, ¿no? De estas expresiones indígenas en lo social, en lo actual, también estuve trabajando con población nahua de Guerrero en contexto de desplazamiento interno forzado, es decir, familias que por la violencia en México han tenido que abandonar sus lugares de origen para venir a vivir a la Ciudad de México o cambiar de residencia. ¿Qué pasa con estas expresiones religiosas? ¿Qué pasa con los cerros? ¿Qué pasa con los lugares a los que se tenía que hacer el ritual en conjunto y que por cuestiones de violencia las comunidades se desmembran, ¿no? Este señor nahua terminó viviendo junto a muchos otros más de 300 desplazados en la Ciudad de México afuera del Palacio Nacional para que fueran atendidos. Este señor junto a su familia nahua no quería regresar. Entonces mi pregunta o las cuestiones que estábamos hablando era cómo se podía entender nuevamente esto que se abandona, ¿no? El cerro que se abandona, el lugar sacralizado que se abandona, el territorio que se abandona, el Chicomezochitl o las entidades sagradas que habitan en esos territorios, ¿no? Esto nos presenta una complejidad mayor. ¿Cómo es que se refuncionalizan en contextos de violencia, en otros contextos fuera de sus territorios, ¿no? Y cómo se articulan o cómo se comprenderían estas relaciones sociales frente a estos fenómenos, cómo se refuncionalizan, ¿no? Creo que es muy complejo porque la situación en México, y como bien decía Ramiro, no es solamente en México, sino estamos hablando pues de estos otros pueblos, ¿no? Guatemala, de donde yo soy, cómo
momentos tan álgidos. Esta es una fotografía de Guatemala que también estuve haciendo trabajo de campo ahí, como por ejemplo en contextos de guerra algunos elementos se transforman o se trastocan, como la incursión de nuevos grupos, ¿no? Evangélicos, por ejemplo, que hacen que estas prácticas de en algún momento que habían sido un poco solapadas por la religión católica, en otras religiones son llevadas a llevarse, a sacarlos, ¿no? A no permitirlos. Entonces, me parece que estas expresiones en lo social siempre nos están hablando de una refuncionalización, pero también me parece que cómo las comunidades o los individuos, ¿no? Hacen frente a aquello que les está aconteciendo en el momento, cómo se lo explican, cómo se articulan, cuál es la relación que se establece con a lo mejor un territorio no físico, pero sí un territorio simbólico, si es que se va de ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, estas son como algunas de las amalgamas que yo creo que pueden entenderse o que pueden mostrarnos los fenómenos religiosos, ¿no? En contextos actuales y en contextos donde están sucediendo. Como veíamos desde el inicio, no estamos hablando de cuestiones ahí suspendidas en el tiempo, sino que a partir de fenómenos alrededor es que se articulan nuevas formas de expresión, ¿no? Y que otras que están más allá de nuestro entendimiento, por ejemplo, esto del transgénico o demás, pues también impactan en las comunidades, ¿no? Bueno, hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias, doctora Alba. Ya dejo de compartir, ahí voy, sí, dejo de compartir. Dejar de compartir, sí. Muy buenas imágenes, bueno, no solo de Alba, ¿no? De las tres excelentes imágenes, bellísimas. Y pues ahora le vamos a dar la palabra a la maestra Yuyulsin, por favor. Sí, Adelante. Muchas gracias, Ramiro. En relación con esta pregunta de la inserción de los transgénicos, hace que será menos de un mes, vi en una nota por internet donde anunciaban la entrega de semillas de maíz transgénicos de Monsanto a través de la empresa de Bayer y a través de un programa de desarrollo social en la Huasteca. Entonces tuve la oportunidad de hablar con algunos amigos que han sido mis colaboradores en el trabajo de campo y me comentaban que ellos no estaban al tanto, pero que sí estaban, que eso había sucedido hace algún tiempo acá, y que se habían resistido muchas comunidades, porque como decía la doctora Hernández Soc, la importancia en muchas comunidades indígenas, campesinas de México, en donde la vida agrícola gira en torno principalmente del maíz, pero también del chile, de la calabaza, del frijol y sobre todo, pues que estos productos o son parte pues de la diversidad local. Muchas de estas semillas son semillas locales, semillas nativas. Entonces, me comentaba este amigo que si dejaban entrar a estas semillas, iba a morir también, iban a morir sus deidades, no nada más Chicomechochitl, iban a morir las semillas de la calabaza, las semillas del chile, y entonces esto nos ponía en un panorama, o nos pone en un panorama muy desolador, porque con eso se muere o se acaba el sentido de los rituales del costumbre o de los rituales de petición de lluvia o los rituales, las ofrendas que, como decía la doctora Alicia, son parte de una expresión, sí, de la religiosidad popular, pero también demuestran esta memoria social y colectiva de los pueblos originarios. Entonces, quería relacionar esto, pues que también con que estas políticas ambientales y esta inserción de los transgénicos también repercuten, como
conozco el caso de otra población en la misma Huasteca, pero en la parte de la Sierra de Otontepec, en donde a partir de pues esta ruptura en relación con las formas de propiedad de la tierra, por un lado, y luego las formas de cambio en relación de sentidos rituales y de posicionamientos también de actores y líderes religiosos, dieron como producto pues una ruptura, una desaparición de una serie de rituales que ahora pues forman parte de la memoria social, pero que en algunos casos han quedado ahí nada más, y que ahora se catalogan como parte del patrimonio cultural en riesgo o en extinción, pero que también han sido, y es muy complejo todos estos fenómenos, pero que también han sido reutilizados por la misma Iglesia Católica como parte de esta reinvención de la cultura, ¿no? Reinterpretando pues muchas veces una serie de símbolos locales, transponiendo a lo mejor símbolos locales con una carga distinta, pues a partir de las deidades o de los santos católicos, ¿no? En relación con ello, hay muchas cosas en juego, como ya lo han explicado Alicia y la doctora Hernández Soc, pero creo que en relación con todo esto, la entrada, por ejemplo, de estas semillas, también nos habla o nos debe de poner a reflexionar en el sentido de la salud de los pueblos, de la salud de estos contextos, de la gente de estas comunidades, que ahora, bueno, con que esto se debe de poner a debate, sobre todo en esta pandemia, en donde se habla mucho de reforzar los sistemas inmunológicos, pero también los sistemas de salud estatales y nacionales. Pero, ¿qué hay de estos pueblos pues campesinos en donde llegan estas semillas y con ello se acaban una serie de nutrientes, se acaban, pues cambia por completo esta dieta básica que pues es elemental para la supervivencia humana, ¿no? Entonces, esto lo quería aterrizar con pues las expresiones religiosas populares en estos contextos son una articulación de una serie de elementos bastante complejos que creo que sí es importante reflexionar más allá de pues de estos cambios, ¿no? Sino más bien reflexionarlos en el sentido de estas dinámicas contemporáneas que nos están tocando vivir, ¿no? Cuando al inicio de la pandemia se preguntaban muchos analistas en distintas notas que qué pasaría si llegara que llegara el COVID a los pueblos, a las comunidades indígenas, ¿no? Y ya es un hecho, ya están llegando. ¿Y qué está sucediendo? Pues la gente está muriendo, sí por el COVID, pero también hay otras cuestiones ahí, otras enfermedades como la diabetes, que también es producto pues de la inserción de la Coca-Cola, los productos enlatados, la comida chatarra, ¿no? Que también es una realidad y que nos está hablando de una transformación constante que a veces en nuestros trabajos también tratamos de visualizar, ¿no? Por ejemplo, como decía Alicia, vemos que en las ofrendas en los cerros es cada vez más común el uso de los desechables, el uso del unicel, pero también el uso de refrescos, porque además comentan que que se tienen que usar refrescos como la Coca-Cola o la Pepsi, o refrescos ya no de vidrio, sino de plástico, y que al final de cuentas todos estos productos pues tienen relación en un espacio natural, se quedan en los espacios naturales y provocan una alteración ambiental ahí, ¿no?
que está pues trastocando el paisaje natural. Entonces, bueno, con eso quisiera cerrar el comentario. Muchas gracias, muy interesante la respuesta. Sí, definitivamente, especialmente en lo que decía la doctora Alba, no tiene corazón, el maíz transgénico no tiene corazón. Y esta referencia cultural, o sea, el maíz como un bien cultural, está articulado a un pueblo que sustenta su cultura en estas prácticas, en derredor de esta práctica agrícola. Es un vínculo con la tierra, es un vínculo con el cielo, porque es agua de temporal, ¿no? Eso es muy importante, que es agua de temporal. Y pues, como bien ha señalado Catherine Good, pues el vínculo con la tierra es también el vínculo con los ancestros, con los antepasados, con toda la línea. Y el transgénico rompería el cordón, en palabras de Catherine Good, ¿no? De esas investigaciones que ha hecho en el Balsas en Guerrero. No se ata, no se anuda, no se amarra el cordón que nos va dejando esta línea, se pierde, ¿no? Se pierde definitivamente. Muy bien, pues estamos llegando al final de nuestro conversatorio. Vamos a proceder con la última pregunta. Al ser esta su última intervención, les pediría a las tres que consideren dentro de su respuesta, pues también ya su conclusión, ¿no? General a lo que quieran decir ya para cerrar su participación en este espacio. Y pues tiene que ver con un caballito de batalla que ha estado presente en los trabajos de estos primeros 6 años de vida ya de nuestro observatorio. Y es que esto se ha polarizado y se ha dividido mucho entre los investigadores de la religiosidad popular en contextos urbanos y los investigadores de religiosidad popular en contextos rurales. Entonces, con eso tiene que ver la pregunta. En cuanto a la búsqueda de sentido existencial y cobijo en la intemperie de la crudeza de la realidad, ¿qué piensa que podría rescatarse de estas prácticas religiosas populares indígenas en contextos no indígenas, pero que también valoran y viven la religiosidad popular? Adelante, doctora Alicia, por favor. Bueno, pues yo creo sin duda que el fervor, la devoción y el compromiso, creo que esta es la palabra más importante. El compromiso que hay con su ritualidad y con las divinidades y todo esto que hemos señalado, con el paisaje, con la tierra, con la semilla. Vaya, la fiesta del santo se saca porque se saca. Así no haya para necesidades básicas del pueblo, y es que es un compromiso que hay de trasfondo. Además de todo lo que hemos señalado, hay una relación que depende de una cosmovisión para entender esta retribución, la cual se verá en salud, en prosperidad y los mantenimientos. Y vuelvo otra vez a los ejemplos que yo he señalado. Dentro de estos compromisos podemos encontrar el caso del especialista ritual, que para poder ser un especialista ritual requiere un cambio de vida, un compromiso, una modificación de sus costumbres en la cotidianidad. Es decir, dejar que la persona abandone actividades mundanas que formaban parte de su comportamiento, un nuevo estilo de vivir, lo cual no surge de repente, sino que al momento de asumir un compromiso se requiere una preparación, una orientación, y a veces el hecho de seguir estas instrucciones garantiza de alguna manera esta funcionalidad, este compromiso. Me voy a permitir compartir estas imágenes de lo que les estoy señalando, porque para mí esa fue la palabra clave que yo encuentro en este contexto, ¿no? Este compromiso de, bueno, la fiesta del santo, ¿no? El santo se hace presente. Aquí vemos a la Virgen de la Asunción, que está haciendo presente de todo en este caso, de los cohetes, que es la fiesta para ella, ¿no? Entonces, este compromiso de que ella lo tiene que ver. Yo recuerdo en el trabajo de campo que decían, es que hay que orientarla a que ella vea
pues su fiesta, que vea los juegos pirotécnicos que son para ella. Hay un compromiso de llevarla y de que ella sea presente de todo esto. El compromiso de esta mujer que lamentablemente pues ya falleció, pero que era asistir año con año a dejarle su ritual, su ofrenda a los aires, y que conllevaba también una noche antes de preparar todo el mole, de organizar los colores, de organizar el conteo de los tamales, del mole, de ponerle estos estambres de colores que ustedes, si es que logran ver, ese compromiso de que se tenía que hacer y que se tiene que amarrar fuerte para que no venga un mal aire, ¿no? Pedir la lluvia, pedir un buen temporal. Entonces, creo que esa relación que hay íntima con la naturaleza, pero es un compromiso que yo creo que lo hace distinguible. Y bueno, finalmente cierro con esta imagen que me parece que es la más evidente de este compromiso, en donde es una señora que vamos a subir al Iztaccíhuatl y que va cargando algunos objetos también de la ofrenda y personales, y en el camino perdió un zapato, que es la foto del medio, y a ella no le importó. El chiste era llegar a como fuera a la cascada del Iztaccíhuatl, que es la tercera imagen. ¿Por qué? Porque hay que visitarlos, hay que poner ofrendas, hay que ser recíprocos con la naturaleza y también con estas divinidades que, si bien son la montaña misma y también se humanizan, existe este lazo, sobre todo, de comprometerse. Y creo que eso para mí es la definición, el concepto principal que yo encuentro en este contexto. Entonces, con eso quiero cerrar. Sin duda, yo creo que estos conversatorios no definen ni finalizan tenemos una conclusión, sino que va para largo, para una reflexión de larga duración y que nos permite hacer puntos referenciales en contextos determinados que podemos retomar e ir viendo cómo va cambiando pues estas manifestaciones, estas pautas culturales, estas manifestaciones, y que por supuesto enriquecen el México rural y cultural, que aunque como yo comenté no están alejados de nuestros temas de globalización y los temas que hemos abordado, pero que sí tienen esta particularidad distinguible. Yo agradezco muchísimo este espacio, agradezco el diálogo con mis colegas y que me llevo como mucha reflexión y por supuesto puntos de partida para quizá a veces estamos ensimismados en nuestros temas, abrirnos un poquito más en esta complejidad, pero a veces tenemos que especializarnos tanto en un punto para poder dar una mínima explicación, interpretación de la realidad, y que por supuesto pues nos permite hacer estos trabajos colaborativos, ir teniendo referencias con ustedes, por supuesto, y con los demás integrantes de este observatorio, y que creo que en estos 5 años se ha hecho excelentes trabajos con las publicaciones que cada vez son temáticas que nos llevan a reflexionar. Y por supuesto, muchísimas gracias, y creo que esto es muy enriquecedor para todos. Gracias. Gracias, doctora Alicia. Pues ahora escucharemos a la doctora Alba. Adelante, por favor. Ya. Esta pregunta también me dejó pensando en cuáles podrían ser los vasos comunicantes entre un contexto rural y en un contexto citadino, ¿no? Es muy complicado, pero bueno, yo creo que existe, o propongo que pueden existir, ¿no? Que ambos nos están hablando de un contexto y una organización social, y la otra es que nos está hablando de su relación con la sacralidad. Por ejemplo, estoy pensando en la celebración de San Judas Tadeo, ¿no? En la Ciudad de México, en San Hipólito. Podemos verlos en la Ciudad en la Ciudad de México, con estos grandes San Judas cargándolos y llevándolos hasta allá. Yo no he tenido oportunidad de ir, pero no está presente, por ejemplo, lo que yo podría pensar en Chicomezochitl, ¿no? O no está presente otras divinidades, o no se va al cerro, sino más bien se hacen estas peregrinaciones. Entonces, me parece que también otro elemento central que nos podría hablar de esto es cómo existen geografías importantes aún dentro de la propia ciudad, ¿no? Que podríamos hablarlo como territorios dentro de estas o dentro de estos espacios,
por ejemplo, la Basílica, San Hipólito, Xochimilco con el niño, ¿cómo se llama? El niño Pa. El niño Pa, claro, gracias, el niño Pa, ¿no? Estas peregrinaciones que se hacen, pues sí, no se suben a los, bueno, en algunas comunidades, ¿no? Pero se van a estos lugares, ¿no? Que son puntos o referentes nodales, que yo podría llamarlos como referentes de memoria histórica, es decir, se van haciendo estas peregrinaciones a lo largo de generaciones y se van pasando, pues así, cómo es que hay que vestirse, que hay que llevar, por ejemplo, podemos ver a los jóvenes de San Judas Tadeo con estos collares, ¿no? Cómo es que se les viste. Creo que son elementos sumamente interesantes que nos podrían proponer algunos, como lo vuelvo a decir, proponer algunos vasos comunicantes entre las expresiones religiosas de la ciudad y las expresiones religiosas de campo en contextos rurales. Podríamos, retomando nuevamente, podríamos hablar entonces de estos contextos y la organización social, de su relación con la sacralidad y cómo pensando hipotéticamente en una geografía sagrada aún dentro de la propia ciudad, ¿no? Entonces, creo que, bueno, y entonces ya eso es para concluir con la pregunta número 3. Y para concluir el conversatorio, primero, pues agradecerte mucho, Ramiro, a todas las compañeras. Creo que este es un conversatorio que nos invita justo a reflexionar en otras aristas. Creo que el campo de la investigación nunca está concluido. Creo que hay que analizar las intersecciones que se generan a partir de un fenómeno tan complejo como es el de la religiosidad popular, la religiosidad de los pueblos, ¿no? Si bien no podemos echar luz de todo, sí creo que es necesario hablarlo desde una complejidad profunda, porque así es, ¿no? Porque si no nos hubiesen articulado y sobrevivido a lo largo de tanto tiempo, y creo que eso nos apuntala a también pensar como en otros fenómenos que yo creo que siempre son tan enriquecedores, ¿no? Por ejemplo, el arribo de otras expresiones religiosas, ahí cómo se van modificando estas. Creo que el campo de la religiosidad o el campo de la religión es tan vasto que por eso es tan interesante, ¿no? Porque lo podemos concatenar con otros elementos, ¿no? Entonces, creo que, bueno, hacia eso va, a eso es lo que a mí me invita a este conversatorio con ustedes, ¿no? Con los que estuvieron asistiendo, desde otras miradas, cómo podemos profundizar en nuestros propios conocimientos y cuáles son las interrogantes que se nos presentan de frente y que a lo mejor no vamos a poder responder, ¿no? Es un gran reto. Entonces, pues muchísimas gracias a todas, a todos los presentes y nuevamente les saludo. Gracias. Muchas gracias, doctora Alba. Ahora, finalmente, pues escucharemos a la maestra Yuyulsin. Adelante, por favor. Pues muchas gracias. Bueno, en relación con esta pregunta, me traigo a colación un comentario también con un especialista, un amigo, que me compartía un poco acerca de su percepción y que era una percepción compartida con gente de su comunidad en relación con la pandemia que estamos viviendo. Y él me decía que esta pandemia, el COVID, nos estaba matando a la humanidad, aunque no con la misma fuerza, ¿no? Y que era mucho más evidente la fuerza del COVID en las ciudades que en las comunidades campesinas, en los lugares de población indígena. ¿Por qué? Porque decía él que en las ciudades no les hacen caso a las energías, ¿no? Cosa que en las comunidades sí. Y bueno, voy a compartir una imagen a propósito de eso, ¿no? De hablar de de los aires, de los Tlazolejecame, que son entidades pues, que producen enfermedades en determinados casos que se encuentren, ya sean a través de trabajos o a través de
de que se encuentren, se topen con ellos en lugares donde se realizan ofrendas, donde se realizan curaciones. Y bueno, esta es la imagen que están viendo en pantalla. Estas son las semillas, son semillas de Chicomechochitl, de calabaza, de chile, de frijol. Y bueno, decía que no les hacen caso a las energías. Entonces el COVID, en esta interpretación de los pueblos, de algunos pueblos originarios de población náhuatl, sobre todo en la Huasteca, se entiende más bien como, pues, como una especie de malos aires que nos provocan enfermedades, pero que han sido producidos por la misma sociedad moderna, contemporánea, que se ha vuelto tan individualista que deja de lado el alimento espiritual. Y en este sentido, creo que lo que se podría rescatar de estas prácticas religiosas populares indígenas en contextos no indígenas justamente sería este sentido de la espiritualidad, la creencia, la devoción, siempre en relación pues con esta cuestión social, ¿no? En relación con el comentario de que las sociedades modernas, citadinas, se han vuelto tan individualistas, pues entonces creo que el secreto o el punto nodal sería esta cuestión social, enfocarnos a esta cuestión social, de las relaciones sociales que cada vez están más abandonadas y sobre todo ahora, ¿no? Lo vemos cuando tenemos que pasar más horas de nuestro día trabajando virtualmente y que estamos teniendo cada vez menos contacto con nuestra gente, ¿no? Entonces, por un lado, esta cuestión social que va de la mano de este sentido de reciprocidad que siempre se establece en estos contextos y que permite que haya una relación, digamos, de concordancia, una relación buena entre los santos, llámese deidades, llámese Chicomechochitl, San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, y entre los favores que ellos pueden darnos, ¿no? Para poder vivir, no nada más vivir bien en sentido personal, sino en sentido siempre social. Creo que una de las cuestiones, ya lo mencionábamos al inicio, una de las cuestiones centrales de la religiosidad popular, de los fenómenos de religiosidad popular, es esta cuestión social que está estrechamente vinculada, pues también con un elemento muy importante que es la estrecha relación con la naturaleza, con el entorno natural, y que en ese sentido creo que es importante también hacer que hagamos una reflexión, porque es cada vez más voraz el cambio climático que estamos teniendo a nivel no nada más nacional, sino global, y que mucho de este cambio es dado por estas acciones humanas a veces destructivas, ¿no? Para concluir, creo que como ya decían la doctora Juárez Becerril y la doctora Hernández Soc, estudiar o analizar los procesos históricos y los fenómenos de religiosidad popular nos permiten comprender un poco de esta complejidad social, cultural, que es que es histórica además, que muchas veces nos es difícil analizar o comprender a detalle cada uno de los elementos que están presentes o qué quieren o qué nos están diciendo estas acciones, estas prácticas en estos contextos que a veces nos suelen ser tan distantes o tan lejanos de nuestras realidades, ¿no? Pero que al final de cuentas, bajo estas interpretaciones locales que la misma gente hace de sus fenómenos, nos permiten entender un poco de esta memoria histórica, de esta historia, que además a través de los rituales también nos cuentan una serie de historias locales, unas formas particulares de entender y ver el mundo que nos hablan pues justamente de estos procesos complejos en los que se han desarrollado, en los que se han
¿sí?, desarrollado los pueblos indígenas o los pueblos originarios. Entonces, creo que los fenómenos religiosos populares nos permiten comprender un poco de estos contextos tan cambiantes que están sucediendo, sí, pero que están y que han estado en sus lugares, en estos pueblos, desde hace muchos años. Entonces, como ya mencionábamos, creo que los fenómenos religiosos indígenas nos hablan o nos dan la pauta para sumergirnos a una serie de posibilidades no nada más de análisis y de estudios, sino para comprender esta historia, este devenir de los pueblos originarios. Muchas gracias, doctor Ramiro, doctora Alba Patricia, doctora Alicia María Juárez Becerril, por la invitación. De verdad que es un gusto poder compartir, poder dialogar en estos temas que tanto nos apasionan y al que tanto hemos dedicado nuestro tiempo y con gusto, además de nuestro interés por ahondar en estos fenómenos religiosos que nos tienen muchísimo que decir. Gracias. Igual. Muchas gracias, maestra Yuyulsin. Pues no me queda más que agradecer a nuestras 3 panelistas el apoyo, como siempre, de nuestros compañeros de la Universidad Intercontinental, que nos brindan todo el soporte técnico para poder tener estos eventos, y pues su presencia también. Reiterarles, en el chat hemos puesto la liga al libro que reúne los trabajos de los aquí presentes, más otros colegas que discutimos sobre estos temas, para que lo puedan consultar. Acercarse a la página de la Universidad Intercontinental, www.uic.mx, donde en la sección de publicaciones, pues aún no están los libros como tal subidos, pero están en proceso pero pueden entrar ya a las publicaciones de la revista de Filosofía Intersticios o la revista de Teología Voces, donde tenemos 4 números dedicados a la religiosidad popular que han nacido de este observatorio. Las revistas 47 y 48 de Intersticios, y las de Voces, los números 49 y 53. Entonces podrá acercarse, conocer nuestro trabajo, conocer el observatorio y encontrar los datos pertinentes por si hay interés, si quieren adherirse a nosotros. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias, adiós. Adiós. Adiós.